Comienza, Tania, por favor, gracias. Claro que sí. Buenos días a todos. Muy bien, pues vamos a dar a continuación a esta clase de la vía visual. En esta ocasión hablando sobre las bases anatómicas de las lesiones del campo visual, junto con la misma anatomía. Muy bien, vamos a hacer un recuento de nuevo. En esta clase vamos a hacer algo que yo le llamo un zoom a lo que hablamos la clase pasada en cuanto a las características anatómicas. La vía visual aferente, pues recordemos las vías ópticas, que eran las estructuras nerviosas que van a ir desde el ojo hasta la corteza visual, y esta pues va a estar situada en la parte posterior del cerebro. La escala que vamos a hacer en este movimiento a mitad del camino son los núcleos geniculados laterales. Estos núcleos van a ser el punto clave para la conexión de esta corteza visual y la vía visual. Están distribuidos en cada hemisferio, derecho e izquierdo, recordemos, y aquí es donde vamos a encontrar dos células características, donde encontrábamos las células macrocelulares, que eran las que captaban el movimiento, recordémoslo, y las parvocelulares, que eran las que captaban luz, contraste, imágenes finas. Y bueno, aquí tenemos una imagen, esto era un video que da vueltita, pero bueno, tenemos la parte posterior del cráneo, donde en la parte roja podemos ver el tálamo, donde estará situado todo esto que les estoy comentando. Muy bien, las células ganglionares o los axones que se extienden desde la retina hasta los núcleos geniculares laterales, debemos recordar la longitud, que es bastante amplia. Esta longitud, recuerden que nos daba una movilidad de nuestros globos oculares para los movimientos. Se forma por prolongaciones, axones y fibras de las neuronas del núcleo geniculado lateral que se van a extender hasta la corteza de la vía visual. Estamos ahorita pues haciendo un recuento, recordando lo que vimos la clase pasada, recordar lo normal para entrar a lo patológico. Las células ganglionares o axones se extienden desde la retina hasta los núcleos geniculares laterales, que podemos ver sus movimientos aquí en estas pequeñas flechas verdes. Y pues imprescindible recordar, como lo comentamos la clase pasada, las imágenes del campo visual siempre estarán invertidas respecto a la retina. La parte nasal de la retina contiene el disco óptico, este corresponde a la mancha ciega y estará situado en la parte temporal del campo visual, cosa contraria a cuando hacemos una revisión de fondo de ojo. Recordando el nervio óptico, 1 a 1.2 millones de axones de fibras ganglionares que convergen en el disco óptico o papila, y este pues va a corresponder, como ya lo mencionamos, al punto ciego, marcado aquí en la parte superior de fondo de ojo y marcado en la parte inferior en un campo visual. Y pues entramos a la distribución, que es en lo que vamos a hacer énfasis, en lo que vamos a hacer un zoom característico a forma de gráfica para entender cómo se distribuyen y a su vez, si tenemos una patología, cómo es que se afectan. La distribución de las fibras de la retina van a seguir este patrón característico que vemos marcado con verde. Puse una línea púrpura que va a dividir la parte superior e inferior, realmente es por eso. Y pues estas fibras de la mitad nasal de la retina van a ir directamente al disco óptico, marcado ahorita lo marcamos de oscuro para que se note más, en forma de fibras radiadas. Ya está marcada la parte superior y la inferior, que son las más resistentes, está descrito en la literatura, y van a atravesar el eje horizontal. Después tenemos las fibras maculares, marcada la mácula en verde. Estas son más resistentes al daño del glaucoma. Es por eso que en los pacientes que tienen esta enfermedad, pues perdurará la visión central, será la última que perdurará. Esta se conoce como visión en túnel o cañón de escopeta. Y al momento del desarrollo de esta enfermedad, pues podremos notar el porqué, ya que lo vemos aquí graficado.
Las bases anatómicas, pues tenemos que entender cómo es que se distribuyen o fluyen las fibras de las maculopapular, de la mácula, de la parte verde, a la papila, que lo tenemos en oscuro. Entonces, la distribución de estas fibras, podremos ver que los movimientos son de forma horizontal. Las fibras temporales, de esta forma, se van a arquear por encima y por debajo de la mácula. Lo vemos marcado en amarillo. Y esto va a formar fibras arquiformes superiores e inferiores que se van a fusionar con lo que se llama rafe horizontal, que es en pocas palabras donde llegan estos haces o estas fibras y pues se conectan, están marcadas con las flechas azules. Entonces así es como podremos ver las fibras temporales. Y bueno, las lesiones más frecuentes en el campo visual se traducen en la retina de esta forma o de la siguiente forma. Habrá un aumento en la mancha ciega, o sea, en nuestro nervio óptico. Podemos ver en esta imagen graficada, dada como ejemplo, está pues incluso doble. La lesión ya está abarcando más espacio, contigua a esta mancha óptica o nervio óptico. Y si lo viéramos expresado en un campo visual, pues podremos observar la imagen inferior. Empezamos a estudiar entonces las lesiones o escotomas. Encontramos un escotoma arciforme. Estas son las fibras que son más sensibles al daño del glaucoma. Especialmente lo notaremos en la parte inferior. Por este motivo, las lesiones de glaucoma se observarán antes y con mayor frecuencia en este campo. Después encontraremos, bueno, usualmente se van a formar estos escotomas paracentrales en la mácula. Recuerden que está marcada de verde, va de forma horizontal y van a aumentar en número y tamaño. Estas se van a fusionar, así como veíamos en esta imagen anterior que está en la parte inferior oscura, ese inicio de escotoma. En su desarrollo, pues ya notaremos que está mayormente abarcado en la parte inferior y esto se conoce como escotoma de Bejerro en forma de arco, lo estamos observando, desde el nervio óptico hasta el rafe temporal, que es la unión de las dos partes temporales, tanto superior como inferior. Y pues aquí vamos a verlo expresado en un campo visual. Más frecuente, recordemos, en retina inferior, observándolo en el campo visual, pues va a ser la parte superior, porque estamos viendo siempre lo contrario. Recordemos, en la imagen 1 vamos a observar un escotoma de Bejerrum que está menos avanzado y ya en la parte derecha vamos a observar este escotoma mucho más avanzado. Y pues las fibras arquiformes de la retina se lesionan siendo estas menos extensas, marcado aquí en oscurito y en su campo visual. Va a formarse un escotoma en forma de anillo o le llaman arquiforme doble alrededor de la mácula. Y se va a formar un escalón, podemos ver aquí una flechita en la imagen de la derecha, un escalón nasal en el campo visual que puede ser central, si está en un punto muy centrado, o aquí en esta siguiente diapositiva, periférico de Ron se llama, si se localiza de una forma pues más periférica el escotoma. Si se forma un escotoma arqueado en forma de hoz, como podemos ver en esta imagen, que está unido al disco óptico y sigue las fibras de la retina, esto se llamará escotoma de Seidel. Vean cómo siguen las fibras temporales, en este caso superiores. Escotomas temporales, pues estas fibras nasales de la retina son las más resistentes. Se lesionan y forman una imagen en cuña y se encuentra en la zona temporal del campo visual proximal al disco óptico. Y pues son propias de lesiones crónicas y no representan, perdón, no respetan el meridiano horizontal. Y pues lesiones avanzadas, ya pacientes que no han recibido un tratamiento o no se habían percatado de esto como anormal o patológico, pues al avanzar las lesiones llega a oscurecerse por completo el campo visual. Las fibras maculares son resistentes a la presión intraocular y se conserva incluso en estadios muy avanzados en el glaucoma. Algunos ojos pues terminan completamente ciegos.
Lesiones centrales, pues las observaremos en el haz maculopapilar, abarcando estas dos estructuras. Estas son características de lesiones muy tardías en el glaucoma y van a aparecer en enfermedades también como agujeros maculares, degeneración macular y toxicidad. Y pues bueno, les volví a traer esta diapositiva solo para que recuerden la conexión de la primera, segunda, tercera y cuarta neurona. Eh, y pues por mi parte fue el zoom, el recuento de las características anatómicas. No sé si tengan alguna pregunta, traté de hacerlo más que largo graficado para entender cuál era el movimiento de estas estructuras y pues cómo vamos a observarlas en una patología en campos visuales también. Tania, ¿nos recuerdas un poquito, por favor, otra vez la disposición de la vía visual en esta diapositiva, por favor? Sí, en esta misma marcada, doctora. Sí, en esta, para ya entender la clínica como tal y cerrar la sesión. Muy bien. Pues tenemos situado al inicio de nuestra vía visual, donde tenemos la primera sinapsis o la primera conexión de la primera neurona, que es en retina, recordando que tenemos retina temporal y retina nasal. Esta empezará a recorrer su trayecto eh, decusando, no todas las partes de la retina decusan, recordemos que cuáles no decusan, si se acuerdan, compañeros. Vierte un poquito. Las temporales. Correcto, Temporales son las que no decusan. así es. Entonces decusarán de forma nasal estas neuronas. Después llegaremos al quiasma óptico. Habrá una conexión de la tercera neurona, donde habrá, la segunda neurona es la conexión de las células bipolares y las células ganglionares. Tenemos estas células a partir de la retina. Siguen su decusación, llegan al ganglio genicular lateral, donde habrá una conexión, va del nervio óptico al quiasma, el tracto óptico, habrá una conexión con las vías radiadas. Esta es pues la última parte donde hay una conexión con la corteza visual primaria. Y pues aquí es donde se llevará a cabo pues el final de toda la vía visual. Entonces, recordando, pues primera neurona hace sinapsis, fotorreceptores y células bipolares, la segunda células bipolares con las ganglionares a nivel de las células de la retina, la tercera neurona pues va del nervio óptico, quiasma, tracto óptico y al final nuestra cuarta neurona se da con estas radiaciones que llegan hasta la corteza visual y proyectan la imagen. Perfecto. ¿Tiene los campos visuales cuando se lesiona el quiasma? O sea, no solamente las lesiones que aparecen en glaucoma. Pues los campos visuales que traje el día de hoy fueron característicos de cada radiación, pero puedo subirlo en mi diapositiva para complementarlo porque en este momento no puse más campos visuales. Por ejemplo, tengo aquí el ejemplo de la lesión en este caso, que es de las fibras temporales y cómo lo vemos en un campo visual, pero puedo complementar la diapositiva ya subiéndola al Drive con estos campos visuales que me comentan. Eso, ajá. Creo que sí me gustaría que las vieras, o sea, que también nos subieras las lesiones del campo visual cuando se lesiona a nivel de algún tracto de la vía visual. ¿Por qué? Porque también es importante, ya que en glaucoma hacemos mucho énfasis en el diagnóstico diferencial, ¿ok? Ok, Pero bueno, vamos viendo. Entonces, esto es lo más importante, que es saber las lesiones del tracto papilomacular, la radiación en la disposición de las fibras nerviosas y las lesiones que se manifiestan en el campo visual según el daño del glaucoma, ¿no? Que este es nuestro objetivo.
Entonces, el objetivo es ver todas las lesiones que hay que nos presentaste para correlacionarlas en un campo visual. Pregunta Tania, ¿puedes tener lesiones de glaucoma en un campo visual normal? Sí, bueno, lo que estuve leyendo en la literatura es que sí podemos tener un daño inicial que no esté aún marcado en un campo visual, pero sí hay un daño estructural a nivel de las fibras nerviosas del nervio óptico. Ajá. ¿Y cuánto necesitas de daño de capa de fibras nerviosas para manifestaciones funcionales? Bueno, por lo que estoy entendiendo, es el que abarque una estructura necesaria en, por ejemplo, aquí lo que abarca nuestro RAFE de fibras nerviosas tendrían que tener un daño, por ejemplo, de toda la parte superior temporal para que yo pudiera verlo expresado en un campo visual. Ujú. Y en porcentaje, ¿cuánto necesitas de lesión en esas fibras para que se manifieste a nivel funcional? Más del 50%. Ujú. Del 50 al 60% de lesión de toda esa zona para que te haga una manifestación funcional, no solamente estructural. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, obviamente identificar el glaucoma en etapas más tempranas, donde sea una lesión estructural y que no llegue a manifestarse en una lesión funcional, ¿no? Una vez que se lesiona de manera funcional, lo que queremos es específicamente ver cuáles son las capas que están lesionándose para poder, obviamente, hacer una correlación clínica de severidad también y también de progresión. Entonces, si no entendemos esta parte, chicos, no vamos a entender las manifestaciones funcionales, no vamos a entender la clasificación del escotoma, la correlación anatómica y sobre todo no vamos a poder hacer el seguimiento del paciente, también la clasificación de severidad y el seguimiento de él. Entonces yo creo que por eso me gustó pararme un poquito en esta clase, porque esto hay que comprenderlo sí o sí, o sea, no hay vuelta atrás, ¿ok? Va. ¿Tienen duda o pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. Creo que todo bien, doctora. Entonces, vamos a decirle a Tania que por favor también nos pongan todas las manifestaciones del campo visual que no solamente sean relacionadas a una patología de glaucoma, para también poder hacer los diagnósticos diferenciales, porque acuérdense que dentro de glaucoma, la verdad es que también hacemos el diagnóstico diferencial por lesiones también a nivel de, o más bien manifestaciones del campo visual que no necesariamente tienen que venir de una lesión por glaucoma. Pero bueno, ¿cuántos R3 tengo aquí? Ya aquí estoy, doctora. Bien. Pregunta. Si tienes una lesión de un campo visual que está completamente lesionado en un ojo, tu campo visual está completamente lesionado de un ojo, por ejemplo, vamos viendo, se afectan todas las fibras nerviosas de los 4 cuadrantes de la retina, o sea, hay una anopsia total del ojo afectado, ¿ok? Es una pregunta. Tienes un campo visual, un ojo está normal y el otro ojo tiene una anopsia total del ojo afectado. ¿Qué crees o qué estructura crees que está lesionada en este campo visual? El guiasma para atrás. Escucha bien. Un ojo está bien, o sea, un ojo está bien y un ojo, el otro contralateral, tiene una anopsia total.
Puede ser algo del segmento, puede ser una opacidad de medios. Nervio óptico. Nervio Exacto, óptico, nervio óptico prequiasmático. antes de la decusación. A ver, estoy ahorita en este momento con el doctor Arroyo, pero sí, te ayudaron porque son bien compas tuyos. No es nada, estoy hablando del quiasma óptico. Si tengo un ojo con una alteración, o sea, es normal, Alejandro, y el otro está completamente con una anopsia, es una lesión a nivel del nervio óptico, porque yo estoy a nivel de ¿dónde? Estoy a nivel del quiasma. Estamos valorando quiasma óptico, ¿ok? Entonces, una anopsia unilateral total es una lesión del nervio óptico sí o sí. ¿Por qué? Bueno, por una atrofia del nervio óptico seguramente. ¿Por qué? No sé. En este momento no lo sé. Pero es específicamente por una lesión en el nervio óptico. ¿Ok? Bien. ¿Quién me puso esa imagen? Yo no. Yo, José. José, si quieres, ayúdame a quitarla en este momento porque estoy evaluando y luego volvemos a ella para ya después explicar. Pero sí es esta imagen la que quería que evaluáramos, sobre todo en los R3. Entonces, ¿cuál otro R3? A ver, por ahí escuché a Dulce. ¿Lista? Sí, doctora. Bien, ahí te va otra pregunta. La afectación de esta lesión, la afectación te da una hemianopsia bitemporal. ¿Ok? Tienes una hemianopsia bitemporal en un campo visual. Se está afectada la mitad de tu campo visual en una hemianopsia, pero sí está respetando el centro de tu campo visual. Tienes una hemianopsia bitemporal. ¿Qué crees que está afectado? Según yo, sí es lesión central del quiasma. Perfecto. La afectación central del quiasma te puede dar lugar a una hemianopsia bitemporal porque están afectadas obviamente las fibras de la retina, por ejemplo, en este caso, como es bitemporal, pues están lesionadas, ¿cuáles? ¿Me puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Sí, si tu hemianopsia es bitemporal, ¿cuáles son las fibras de la retina las cuales están afectadas? Tú ya me dijiste, las ajá, nasales. perfecto. La afectación central del quiasma da lugar obviamente a la hemianopsia bitemporal, lo cual se traduce como que tienes una lesión de tus fibras de la retina nasales, ¿no? Entonces, la afectación del quiasma puede ser, por ejemplo, ¿qué se te ocurre que puede lesionar el quiasma? Que te pueda dar una hemianopsia bitemporal. ¿Un tumor de hipófisis, doctora? Puede ser un tumor de hipófisis o yo le diría más bien un síndrome compresivo de la vía visual localizado en el quiasma que puede hacer, por ejemplo, un tumor. No es necesariamente este diagnóstico, pero lo pudieras pensar. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Sí. Ok, Sí. ¿qué otro R3 tengo? ¿Tengo otro R3? No, doctora. ¿Tengo algún R2? Sí, Muchos. Sí, doctora. fue Mario, ¿no? Por aquí está Mario, ¿o no? Sí, Mario Rojas. Y aquí estoy, doctora. Ok, ahí te va. Otro caso clínico. Cuando se afectan, bueno, en tu campo visual tienes una cuadrantanopsia nasal
inferior, o sea, ubícate, divide el campo visual en 4, ¿ok? Tienes una cuadrantanopsia, que es nasal inferior y en un ojo, y del otro una cuadrantanopsia temporal inferior. ¿Ok? Ok. O sea, cuadrantanopsia, tienes una cuadrantanopsia, pero estamos hablando de a nivel inferior. El ojo derecho lo vas a tener en nasal inferior y el ojo izquierdo temporal inferior. O sea, es contralateral. Inferior, temporal inferior. Ok. ¿Ok? ¿Qué pudiera estar afectado en este campo visual? Pues en este caso podrían ser las fibras superiores. Si se afecta el fascículo temporal superior homolateral y nasal superior contralateral, o sea, son las radiaciones superiores, porque te estábamos diciendo, si es una cuadrantanopsia, obviamente esto es después del cuerpo geniculado, ¿no? No tenemos ninguna duda aquí, ¿o sí? No. Entonces, las radiaciones que ya están obviamente cruzadas se afectan. Si te digo que es inferior, automáticamente, como ya no lo dijo Tania, piensas en radiaciones superiores. Entonces, las radiaciones superiores se afectaron en el fascículo de la retina temporal, homolateral y la nasal del otro ojo contralateral, ¿no? Entonces, en eso no hay duda. Y si tenemos, por ejemplo, un escotoma paracentral, como lo dijo Tania, que puede ser otra de las lesiones, un escotoma paracentral o muy centralizado en un mapa y muy, muy circular y muy específico, entonces puede ser algo en retina, por ejemplo, a nivel, ¿no? Entonces, ahora sí, José, por favor, ayúdame a poner las imágenes. O literal, adelante con las imágenes. Bien, es lo que estamos viendo. Estas lesiones, esto quiero que sí se quede completamente ya en su mente. Tania, si nos ayudas a subir en el Drive esta imagen y específicamente si nos ayudas a describir cada una de ellas, te lo voy a agradecer mucho porque esto es una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta al empezar a leer un campo visual, ¿ok? No solamente leo campos visuales para el daño funcional del glaucoma, aunque sí es el objetivo de esta clase, ¿ok? Pero también quiero que tengamos en cuenta que tenemos que tener muy claro la anatomía de la vía visual para saber también hacer diagnósticos diferenciales. No es lo mismo que yo tenga un escotoma de Jerrum o arqueado superior, como tú lo dijiste, a que probablemente tenga una cuadrantanopsia homónima en la cual estoy sospechando en una tumoración, ¿no? O que tenga una, no sé, una lesión de una hemianopsia que respeta mucho, mucho la vía central del campo visual, o sea, es muy respetuoso de la vía central del campo visual y que también esté pensando en una lesión del quiasma óptico. O sea, vamos a ver esta imagen y si se fijan, esto es algo como muy, yo lo explico muy sencillo y muy burdo porque así lo entiendo. Si hay lesiones muy severas o muy marcadas, pero que te están respetando la línea media siempre de tu campo visual, o sea, si se fijan, en la imagen que nos puso el doctor José, la imagen 6, lo ubican, el campo visual 6, que es la hemianopsia bilateral. Ya, ahí la puso en Zoom. Se fijan en la 6, que es una hemianopsia bilateral. Pero ¿cómo respetan las lesiones del quiasma óptico?
la línea media siempre, ¿ok? Es muy específico. La línea media de tu campo visual está súper respetada. Incluso en las cuadrantanopsias y en las hemianopsias son lesiones sumamente respetadas en el campo visual de tipo lesión quiasma óptico, ¿ok? Ahora, cambiamos a las lesiones que presenta el glaucoma en las que nos presentó Tania. ¿Me puedes poner tu slide, porfa, Tania? Alguno de, por ejemplo, del arqueado superior o de la lesión del RAFE en área de hierro. Sí, a ver, permítame un poquito. Esas. Déjeme ponerla. Este es un escotoma de hierro, ¿ok? Bien, aparte de que la clínica también te lo menciona, pero por ejemplo, este campo visual que está lesionado en el área de hierro, pues generalmente, si quieres ponme el campo visual. Ahí está. Es un campo visual. Esto no lo puedo, por ejemplo, no lo puedo clasificar como una cuadrantanopsia, ¿no? Porque no está respetando específicamente las líneas medias del campo visual. O sea, la prueba de mi campo de glaucoma está lesionada, pero no se respetan las líneas medias o no es tan específico como la cuadrantanopsia que vimos hace rato, que sí es altamente sospechosa de una lesión en las fibras radiales posteriores al cuerpo geniculado, ¿no? O por ejemplo, la hemianopsia que vimos, que generalmente las hemianopsias se encuentran a nivel del quiasma óptico, pues eran muy delimitadas, son muy marcadas y muy específicas y generalmente las lesiones, por ejemplo, de las arciformes aquí o las lesiones en área de hierro no son tan exactas, o sea, es una lesión de la fibra porque yo me sé la anatomía de la fibra, pero no me respeta la línea media. Aparte, obviamente estoy hablando de la clínica, pero me ha pasado muchas veces que me mandan, y los que han rotado conmigo también lo saben, me mandan lesiones del nervio óptico pensando que tienen glaucoma, les inician tratamiento y la lesión no es por glaucoma y es por una lesión a nivel de la vía visual, que puede ser la que tú quieras, desde un aneurisma hasta una tumoración, ¿ok? También la clínica es muy sensible para hacer los diagnósticos diferenciales. Probablemente tu paciente pueda tener, obviamente, sintomatología distinta y por eso también es muy importante revisar antes de dilatar a los pacientes, hay que revisar los reflejos pupilares. Aquí voy a hacer 3 preguntas al azar y con toda sinceridad me las van a responder. Víctor, ¿tú revisas reflejos pupilares siempre a todos tus pacientes? Con sinceridad. No, pero sería mentiroso que diga que a todos los reviso. Correcto. En general, pues, si me voy enfocando o veo algo que me haga sospechar, pues sí, hago énfasis en eso. Pero lo contrario, sería mentiroso. Ok, Midori, Mando, doctora. ¿revisas reflejos pupilares en todos los pacientes que estás revisando en tu consulta? Pues también en la mayoría, pero también pues sería como Víctor, no en todos, porque pues a veces se nos van, pero pues mínimo sí abre y no abre el reflejo pupilar y ya, pero no en la frente y así. Ok, ¿y por qué no lo estás haciendo? Pues a veces como uno ya empezamos a ver no sé, como en los pacientes que ya más o menos tenemos una idea de qué es, pues no lo hago. En la mayoría sí los reviso, pero pues a veces, pues no.
Ok. Doctor Fernanda, Fer. ¿Aquí está Fernanda o es Fernando? Aquí estoy, doctora. Fer, ¿tú revisas reflejos pupilares en todos tus pacientes? No, doctora, igual que los demás. O sea, a Ok. veces sí, no, pero sí deberíamos. Bien. ¿Están de acuerdo que todos están haciendo una muy mala técnica de la exploración oftalmológica en su paciente? ¿Sabían que tan solo con ver el reflejo pupilar podemos estar evaluando incluso toda la vía visual o al menos antes del cuerpo geniculado? Si es unilateral y tienes un defecto pupilar aferente relativo, es muy probable que tengas una lesión a nivel del quiasma óptico antes de la decusación en el cuerpo geniculado también, ¿ok? Entonces, solamente con un defecto pupilar aferente relativo, yo puedo estar descartando un montón de lesiones, incluso localizadoras a nivel de la vía visual, que probablemente tu paciente ni siquiera todavía tenga manifestaciones clínicas. Ojo. Entonces, desde hoy, como todo, o sea, no tiene sentido que estén haciendo oftalmología si no la están haciendo bien. Eso es lo que no tiene cabida. Si no estás haciendo bien la exploración oftalmológica, la oftalmología, no tiene sentido que estén sentados pretendiendo aprender o revisar al paciente, ¿ok? Entonces, este tipo de clases es para que todos se lleven claro la importancia que es la exploración física detallada, que no te cuesta absolutamente nada, revisar cómo está un reflejo pupilar. Eso sí, cuando me presentan algún paciente y les digo, ¿cómo está el defecto pupilar? O cómo está la pupila, que para mí es altamente útil en la clínica, se me quedan viendo así como asustados porque ya dilataron al paciente y no se lo vieron. Y ahí es cuando yo me pongo con los pelos de punta porque eso es altamente informativo para mi posición. Ok, chavos, estamos ante algo neurológico, no estoy ante algo glaucoma. Incluso las atrofias del nervio óptico obviamente me van a dar un defecto pupilar aferente relativo. Entonces, esto es súper importante y de hecho, Tania, también me gustaría que incluyeras en el drive todo lo relacionado con la exploración pupilar y todo lo que un defecto pupilar en todos sus sentidos nos puede dar altamente diagnóstico de un montón de cosas. Un signo clínico tan fácil de explorar te puedes decir la integridad de tu vía visual e incluso si está afectado, te puede ser altamente localizador. A ver, doctora, tengo esta lesión en este campo visual con defecto pupilar aferente relativo y todavía si te pones más fresa, tiene alteración del ojo verde, perdón, del contraste en Ishihara al verde o al rojo o que no te vea muy bien la prueba, todavía te dice dónde está. Entonces, todas estas cosas son altamente importantes y altamente sencillas de explorar, por lo cual no debe de pasarse. Si lo están pasando, están pretendiendo ser residentes. Es nada más como una idea. Me siento, veo un paciente y como que digo que soy R1, R2 o R3. ¿Ok? Entonces, desde hoy, todos los pacientes se tienen que ver también detalladamente, incluyendo el reflejo pupilar, que no te cuesta ni 2 segundos de la vida, ¿ok? Entonces, incluyanos eso también y nos incluye las pruebas de sensibilidad y contraste y la prueba de Ishihara, que es sumamente fácil de hacer, la verdad, y que es altamente útil en la exploración del paciente. Me salgo un poquito de glaucoma, que es lo que tenemos que saber, pero es que glaucoma es evaluar la integridad de la vía visual. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo todos los defectos campimétricos que te da glaucoma, que ya al menos de aquí se llevaron cuáles son
y que nunca te van a respetar tanto las líneas centrales o no son tan respetuosos como una lesión de la vía visual. Se llevan de aquí entonces, Tania, los escotomas que tú nos mostraste, los escotomas que te puedes, o sea, el slide que nos puso José Díaz, nada más que obviamente si cada lesión las vamos a estar describiendo. Los exploración de el reflejo pupilar y las alteraciones que puedan presentar el reflejo pupilar y aparte las pruebas de sensibilidad y contraste y Shihara. Recuerden que tienen de aquí hasta el lunes para hacer tu Word, subes tu slide, tus presentaciones, tu Word y ahí va a estar todo, ¿ok? De acuerdo, sí. Perfecto. Bueno, chicos, por eso era tan importante detenernos poquito en esta sesión, ¿va? Entonces, los veo el próximo jueves. Que tengan bonito día.